Es muy habitual esto de escuchar que comprendemos o intentamos comprender las cosas para aprenderlas. Esto lo dicen muchos testimonios, ¿no?, de gente que ha sacado plaza, o incluso nosotros en tutoría, cuando intentamos profundizar qué técnicas son las que tenéis automatizadas, cuáles son las que normalmente usáis, aunque sea inconscientemente, acabáis diciendo esto de que tratáis de comprender las cosas. Lo decís muchos, ¿eh? Entonces llevo tiempo pensando en problematizar un poco la cuestión, sí, lo intentamos hacer en las mentorías, pero bueno, voy a hacer un vídeo cortito para repasar qué entiendo yo por comprender, que es otra cosa, que no voy a entrar porque ya entraríamos con cosas de filosofía así para lo que no estáis ahora, no, pues ya discutiremos estos temas más adelante. Pero sí lo que creo que os puede servir mucho a la hora de opositar, y no es comprender las cosas. No estamos eh, no estamos capacitados ahora mismo ni equipados por nuestra trayectoria académica, estoy hablando en términos generales, para comprender nada, así de crudo, ¿eh? Entonces, bueno, lo que decía, ¿no? Testimonios que recomiendan esto, comprender las cosas, esto lo escuchamos muchas veces. Creo que viene esta afirmación de una pobre metacognición de muchos que sacan plaza, porque no tiene nada que ver eh, rendir muy bien en un ámbito y conocer por qué has rendido bien en ese ámbito. Son dos cosas muy diferentes. Entonces un opositor puede haber sido un buen opositor, pero no necesariamente sabe muy bien lo que ha hecho bien ni lo que ha hecho mal. De hecho, me encuentro con muy pocos estudiantes, incluso lo que han sacado plaza conmigo, que sepan luego verbalizar eh, todo lo que han hecho, qué clase de procesos. Algunos sí, pero no es típico. Entonces no hay que confundir el rendimiento con la sabiduría de ese rendimiento, ¿no? Entonces, para comprender, en el sentido mío, en el que yo entiendo por comprender, pues no estamos equipados. Y de hecho, dudo mucho que después de que sacáis plaza queráis comprender, porque luego os va a atropellar la residencia, y gente que estudie después, la verdad es que no conozco mucha. Y si alguien está escuchando eso y es de esos pocos, pues que se ponga en contacto conmigo y yo me pongo a estudiar con él o con ella. Pero grupos de estudio, o sea, gente que estudie de verdad por su cuenta tras sacar la plaza, muy poca gente. Otra cosa es que nos asistamos continuamente a formaciones para recibir otra vez el contenido trillado, acreditaciones, bueno, este tipo de cosas, pero eso no es estudiar, claro. Entonces, con comprender me refiero yo a otra cosa. Entonces, si usamos ese concepto que es muy ambiguo, muy abstracto, se podría articular, pero bueno, no lo hacéis. Eh, en realidad lo que estamos haciendo es olvidándonos de las operaciones concretas que sí que hacéis. Y al llamarle comprender a esa operación concreta que hacéis, que puede ser repetición, puede ser hacerle una pregunta al texto, puede ser diferentes cuestiones, ¿no?, lo que hagáis y que luego le llaméis comprender, también olvidamos todas las otras operaciones concretas que no hacéis y que sí que podríais sumar a vuestro repertorio para codificar, ¿vale? Voy a usar la palabra codificar o aprender por contraposición como una cosa de nivel inferior a comprender. Porque para comprender pues se requiere otra cosa, o sea, que es saber escribir, saber hablar, debatir, profundizar, tener nociones de epistemología, de ontología. Si no, no se puede comprender cualquier tipo de teoría o modelo explicativo sobre naturaleza humana, sufrimiento humano, ese tipo de cosas. Se salva un poco pues todo lo que sea más de ciencia dura básica, por ejemplo, yo que sé, fisiología, psicología básica, ese tipo de cosas sí que las podéis comprender, porque ahí no se requiere tanto de juicio crítico ni nada de eso, ¿no? Pero el resto de cosas, pues no sé qué hacéis con eso, pero comprenderlo no lo comprendéis. Se lo estáis asimilando de alguna forma y vamos a expandir esa forma de asimilar datos, que es lo que hacemos en la oposición, ¿vale? Eh, bueno, lo de ahora es demasiado tarde, princesa, me refiero, es una canción de Sabina, ¿eh? No, eh, me refiero a que hemos estado 4 o 5 años en el grado, mmm, pasando sin pena ni gloria, pues ahora no pretendamos ahora querer comprender las cosas
a nivel profundo, ¿no? No es el momento, ni insisto que no estamos equipados. Incluso aunque quisierais, las fuentes de información de las que bebemos, pues la verdad es que no permiten comprender nada. Y hablo de los manuales académicos, o sea, ya ni decir de las facultades que usan apuntes, del profesor o ya las academias PIR. Se me quedó clavado, pero esto lo podría ser de cualquier teoría, pero se me quedó, vamos, terrible el resumen que hacen de Hume, del que he leído prácticamente todas sus obras, y resumir a Hume en esto, claro, pues que el que quiera comprender a Hume eh, buscando un ChatGPT o incluso con esta frase de resumen del manual de APIR en psicoterapias, pues mucho comprender, pero ya te digo, eso se puede aplicar a cualquier eh, enfoque psicoterapéutico, modelo psicopatológico, bueno, y no olvidar por favor que estamos estudiando psiquiatría, que a nadie se le olvide que los psicólogos clínicos, el 80% de nuestro contenido es psiquiatría pura y dura. Entonces los que defienden la especialidad en psicología clínica, pues la tendrán que defender no solo para pedir aumento de plaza, sino también el contenido que nos están haciendo estudiar, pero no, todos contribuyen a escribir esos capitulillos de los manuales estos que ahora nos tenemos que engullir. Vale, en contenido es una desgracia el contenido que estudiamos, la mayoría de manuales, y la forma también, y esto es importante que sepáis esto, porque una de las formas para codificar, que luego lo comentaremos también un poco por encima, es la de agrupar, ¿no? Que esto es lo que hacemos con los esquemas. Pero tenéis que entender que yo me he leído como 3 o 4 veces cada uno de los manuales, y no solo de psicología, porque he hecho otras carreras, los he esquematizado y llegué a la conclusión de que el 90-95% de estos manuales están mal escritos, así como suena. Y lo sé porque yo también intento escribir por mi cuenta, yo no he publicado nada, pero tengo mi blog y escribo casi todos los días, entonces sé cómo se escribe y cómo se organizan las ideas previamente antes de escribir, ¿no? Es decir, tiene que haber cierta estructura, sobre todo cuando son textos en los que vas a exponer, que no son ensayos, quiero decir que vas a exponer ahí conocimiento heredado, ¿no? de terceros. Bueno, pues la mayoría de capítulos están desordenados, no tienen una estructura que tenga sentido, o sea, que esté alineada con el contenido que se está intentando exponer. Entonces, la primera forma de codificar el conocimiento es justamente reconocer que esos contenidos están mal explicados, pero eso nos va a favor a nosotros, porque tú al reordenar los epígrafes, los apartados, a tu manera y dándole forma, aunque sea arbitraria, cada uno le dará la forma al capítulo de una forma o de otra, ese es el primer paso para codificarlo. Y la ventaja, insisto, es que los capítulos están mal escritos. Hay manuales que no, que sí que están bien escritos. El primero que me viene a la cabeza es el Carlson, creo que es un buen manual, pero el resto, la verdad es que deja mucho que desear, incluso a nivel de forma, Entonces, ese inconveniente, esa limitación, la puedes usar tú a favor para empezar a codificar el conocimiento. Pero insisto, ni por contenido ni por forma, y aunque quisierais, aunque estuvierais equipados, no por la universidad, sino porque te lo has buscado tú, esas herramientas, o por tu entorno familiar o lo que sea, no podríais llegar a comprender lo que estáis estudiando, a nivel comprender profundamente. Entonces yo, pues eso, uso aprender o codificar. Resumiendo, para mí aprender es unir lo nuevo con lo viejo. Lo viejo es tu red semántica, llamarlo como queráis, ¿no? Tu conocimiento anterior, pues aprender es unir un elemento nuevo a ese bagaje que tú tenías, ¿no? Y codificar sería las diferentes formas que tienes tú para añadir eso nuevo a lo viejo. Y hay infinitas maneras de codificar. Ahora repasaremos algunas de ellas. Y cuando, como decía antes, llamáis comprender vosotros, es que estáis haciendo uso de una de esas herramientas. Pero yo insisto en que vayamos practicando el resto de formas de codificar, que ahora repasaremos. Pero también hay una cosa importante, que es que hay un elemento
violento en aprender. Y es que esto también viene de un poco de... Si a alguien le sonará lo de asimilación, acomodación de Piaget y otros autores, ¿no? Que en personalidad también hay algún autor que habla en esos términos, pero esto es un esquema kantiano, ¿eh? Pero bueno. Claro, lo de me peta la cabeza es que ese elemento nuevo es tan original y choca tanto con tu estructura previa que gana y te destruye a ti ese elemento, ¿sí? Pero cuando ese elemento que tú vas a aprender es apresable, en realidad el que está ejerciendo violencia sobre el elemento eres tú, ¿sí? Entonces, violencia me refiero pues a jugar con él, a destrozarlo, no sé, partirlo en dos o discriminarlo o contraponerlo contra otro elemento. En verdad hay un elemento también lúdico ahí, creativo, con los elementos que tú vas a engancharte a ti, a asimilar, ¿vale? Bueno, estas son cosas mías, no sé si a alguien estas metáforas le servirán, pero lo digo porque el pensamiento crítico no es más que eso, que es ejercer violencia contra ideas, no contra personas, claro. Entonces, el que se enfade con lo que está estudiando, que de hecho algunos opositores se enfadan y me lo dicen, y yo les refuerzo eso, les animo a que usen el enfado, porque en realidad ahí están a las puertas de poder relacionarse con el elemento y transformarlo para quedarse, ¿sí? Y a eso es lo que llamo yo pensamiento crítico. Es decir, me enfado porque esto no sé si me cuadra o no, voy a preguntarlo, voy a contrastarlo, voy a compararlo con otra teoría o con mi experiencia personal o con algún caso, yo qué sé, con lo que sea, ¿no? Entonces, hay que enfadarse, de hecho mucho con lo que estamos estudiando, ¿eh? Y eso os puede ir a favor para no... Claro, porque o tomas una posición activa con el conocimiento o pasiva. En lo pasivo estás tú como intimidado por el conocimiento, ¿no? Que es un poco lo que quiero que no tengáis más, que no os intimiden estos manuales porque están mal escritos, son de profesores que os están impidiendo acceder a la información y al conocimiento real de esos autores que están intentando medio resumir. Entonces tenéis que perder ese respeto y con eso vais a tomar una postura más activa con el conocimiento y con eso vais a aprenderlo más rápido y mejor. Entonces, maneras, operaciones concretas de codificación, pues hay muchas. Insisto, cada uno de vosotros a lo mejor usa una más y a esa le llama comprender algo, ¿no? Pero yo defiendo que hagáis todo esto. Lo vamos trabajando en mentoría, aquí os dejo algunos ejemplos, os he pasado algún documento relacionado con esto, no voy a decir exactamente qué es cada cosa, porque bueno, se entiende, creo, pero y encima hay muchas más, o sea que no, estos son solo ejemplos, pero esto es lo que os animo a que hagáis todos los días. Hace poco se puso de moda Campayo, aunque ya era conocido antes, a mí me llegó este señor porque, bueno, pues robé un pequeño libro de una casa rural bueno, es terrible, o sea, imaginar cómo adquirir una supermemoria, pero bueno, yo cojo cualquier libro y tal, y si es malo pues lo dejo, ¿no? Pero bueno, por la portada, pues como con las personas, pues mejor no juzgarlas, ¿no? Y es un librazo, estuve, nada, en pocos días, bueno, sí, en un día o dos me lo leí, está todo anotado, y cogí muchas ideas, pero este autor, y luego Campayo, que por cierto hereda, iba a decir prácticamente no, pero es que todo, el código fonético, el sistema de colgaderos, lo hereda 100%, pues, o el 95%, cambia alguna palabra, pero es como si se lo hubiera copiado y yo nunca vi que lo referenciara, Campayo, al mago este, y además el mago además se copia de Perigone, que es no sé quién era, pero algún autor del siglo XVII, no sé qué siglo, vale. Pero ellos se centran sobre todo en una forma de codificar, que está muy bien, que también la vamos practicando, os voy insistiendo que lo hagáis, que es esto de asociaciones inverosímiles, y sobre todo estos códigos también sirven para aprender números, pero también se pueden usar para, como hemos practicado mucho en mentorías, para aprender lista de palabras o de modelos o cualquier cuestión que tengamos que indexar. Ahora comentaremos qué significa indexar. Entonces, pero lo pongo de ejemplo solo para deciros que es solo una de las formas de codificación.
que está muy bien, que hay que profundizar en ello, pero no puede ser el 100% de tu método de estudio. Es uno más, hay que tener como una herramienta más y, y está muy bien, la verdad. Pero quiero decir, quería situar esta cosa de las asociaciones inverosímiles porque es una de las cosas que podemos hacer, son útiles. Requiere un entrenamiento previo, por eso tampoco no insisto a veces porque, bueno, con la cosa hasta de que tenemos prisa de que no llegamos a los calendarios anuales y estas cosas. Bueno, pero quien se anime y quien invierta 3 o 4 días a aprenderse, hay más, son 50 números más, no los he puesto todos. Quien invierta 2 o 3 días a aprenderse todo esto y que tenga en su cabeza, en verdad es como aumentar tu bagaje personal para enganchar con mayor facilidad lo nuevo a lo viejo, no tiene más. Pero todo esto no es comprender nada. A esto es con lo que me estoy refiriendo en la pequeña presentación esta. Y luego también esto lo hemos hecho un documento hace poquito y os lo voy pasando poco a poco en las siguientes tutorías, ¿no? A todos. Bueno, esto lo hemos comentado, no lo voy a... Pero bueno, para repasar, que esos son los pasitos, los procedimientos, los procesos que os animo a que hagáis apartado por apartado, tabla por tabla o párrafo por párrafo. Y nada, por último, cosas que no tienen mucho que ver, pero que creo que está bien que recordemos, y sobre todo en la recta final. No hay contenido fuera del temario, por supuesto, entonces en cada simulacro, cuando corregimos, pues tenemos que contar. Os aconsejo que contabilicemos todo lo que fallamos, que no hemos abordado, pero no quiere decir que sea fuera del temario. Bueno, lo de alargar la jornada ya lo hemos ido comprobando estos meses algunos, ¿no? El que te suene, pues es un cuento chino. Ankis hacemos, o sea, no os preocupéis para aquellos que hablen, o sea, escuchen hablar mucho de la gente que usa Ankis. Nosotros ya hacemos Ankis, pero hacemos Ankis de emergentes más grandes, ¿no? De estructuras de conocimiento mayores que no atomizadas, ¿no? El cansancio como la señal más informativa, es decir, de cosas positivas, o sea, de un buen estudio, igual que cuando uno va al gimnasio y siente cansancio, pues también hay que escucharlo como señal negativa. No es lo mismo aprender de errores de temas que no controlo de los que sí, esto también lo hemos tratado mucho en simulacros. No sobrecompensamos, analizamos y reajustamos, es decir, bueno, esto tiene que ver con lo de alargar la jornada. En lugar de alargar la jornada para sobrecompensar, paro a la hora que toque y pienso qué es lo que ha fallado hoy, ¿no? Y ajustamos al día siguiente. Pero si sobrecompensamos, también impedimos ese ajuste posterior. Los asuntos inconclusos nos llenan de ruido. Es esta cosa que nos pasa a veces con los sistemas, que no, por ejemplo, que abandonamos las evocaciones o evitamos corregir un simulacro y lo dejamos para el día siguiente. Bueno, todo lo que sea asunto inconcluso, mejor evitarlo. Estudiar primero y escribir luego, bueno, esto es un poco para recordar que a veces nos apoyamos de más en escribir, no llegamos a resumir porque nosotros no resumimos o no deberíamos resumir, pero sí que escribimos a veces más de la cuenta porque es un pelín más pasivo, nos evita el esfuerzo mental de codificarlo justamente y bueno, pues eso, hay que recordar eso, que mejor tratar de codificarlo mentalmente y luego lo escribo por si me ayuda en las evocaciones o sí podemos escribir si es para, por ejemplo, organizar la información y luego codificarla una vez organizada, ¿no? Bueno, esto es lo de que toda la academia está mal, pues eso es en lo que estoy insistiendo últimamente, pues para que perdáis un poco esto, respeto, no ya a los manuales originales, sino ya a los resúmenes de las academias. Y por supuesto el examen PIR no es el examen MIR, y entonces todo lo que venga heredado de este tipo de academias, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Pues nada, espero que os haya servido. Iremos trabajando uno a uno qué formas de codificación son nuestras preferidas y cuáles podríamos mejorar cada vez más. Pero comprender no comprendemos nada. Eso es lo que quisiera dejar claro. Y cuando uno usa comprender es porque está etiquetado como comprender una manera de codificar la información. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad y seguimos.